Bendiciones. El apóstol Juan refutó el docetismo, lo confrontó, lo rebatió como una enseñanza torcida. Claro que sí. Esta es la tercera lección y el final, el cierre de lo que es el docetismo, que fue un derivado de esta corriente filosófica, mística, llamado el gnosticismo. La palabra gnosis en el griego es conocimiento, y los gnósticos planteaban un conocimiento secreto. Y una rama del gnosticismo fue evidentemente el docetismo, que negaba la teología del verbo encarnado, de Logos, la deidad que se hizo hombre y asumió un cuerpo de carne y hueso y de sangre, tal como usted y yo lo tenemos. Pues bien, quiero llevarles a 2 de Juan. Abra su Biblia en 2 de Juan, en el versículo 7, porque 2 de Juan no tiene capítulos, como si los tiene 1 de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Juan reafirma entonces el pensamiento en su primera carta pastoral, en 1 de Juan capítulo 4, los versículos 2 y 3, que también lo hemos estudiado en la clase anterior. Él dice ahí en el versículo 3, por ejemplo, de 1 de Juan capítulo 4, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo. La reafirmación juanina la tenemos entonces en este versículo 7 de 2 de Juan. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan califica a una persona que negaba la encarnación de Jesús, que negaba que él tenía un cuerpo real en la tierra, y lo llama engañador o mentiroso o fraudulento y anticristo, que está en contra de Cristo. En el versículo 9 leemos: cualquiera que se extravía, se desvía, se aparta y no persevera, no se mantiene firme y constante en la doctrina de Cristo, que por supuesto no era docetista ni tampoco gnóstica, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina o la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Más aún, en el versículo 10 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, antidocetista, antinóstica, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan es tajante, radical, no tiene contemplación alguna en calificar como mentiroso y anticristo a toda persona gnóstica y doceta de su tiempo. Y hoy por hoy, si usted le da cabida en su casa, por ejemplo, a un testigo de Jehová, escúchelo bien, y le dice: bienvenido sea, quiero que me enseñe la Biblia, quiero aprender, y porque reconozco que los testigos de Jehová tienen la sana doctrina. Usted está participando de este engaño, usted está participando de este espíritu del anticristo. Amén. ¿Lo puede entender? ¿Sí? Y esto es lo que hizo Juan, y lo que Juan nos instruye a hacerlo. También quiero que vayamos a Lucas, capítulo 24, luego de la resurrección de Jesús. Jesús presentó la evidencia, la prueba de que él no era un espíritu, la prueba antidocetista, la prueba antinóstica. Los gnósticos tenían una construcción de enseñanza filosófica de Platón. Platón hablaba de
por ejemplo, en su libro Los diálogos de Platón, del mundo de las ideas, que las cosas eran el resultado de las ideas y que las ideas eran para Platón la realidad. Y los gnósticos y los docetas argumentaban que la materia era mala y de que como Dios, siendo trascendente, siendo perfecto, siendo espíritu, podía mezclarse con lo pecaminoso, con lo malo que era la materia. Sin embargo, Jesús, en el capítulo 24, cuando se le aparece a sus discípulos, le dice, vamos a leer el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, la paz para ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, por supuesto, porque ellos concebían a Jesús muerto, y que se les apareciese en medio de ellos era motivo de asombro, de algo maravilloso. Pensaban que veían espíritu. Ellos estaban creyendo que en ese momento, lejos de ver el cuerpo físico real de Jesús, estaban viendo un fantasma, un espíritu, una aparición no material, no corpórea, sino irreal, una aparición, un espejismo. Versículo 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos, le dijo Él, ¿no? Y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús está entonces probándoles a sus discípulos y apóstoles de que Él estaba ahí tan real, con un cuerpo dotado de carne y huesos. No era un espíritu, no era una aparición, no era un espejismo. Versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, recordemos a Tomás, el incrédulo Tomás, si palpare las marcas de los clavos en sus manos, voy a creer. Y Jesús que le dijo, bienaventurados los que creen sin ver, sin haber visto, porque tú crees, Tomás, en mí, porque me ves, crees. Versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tened aquí algo de comer? Sabemos que un espíritu no come. Versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo 43, y él tomó y comió delante de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué les pareció? El docetismo negaba la realidad corporal de Jesús. Y Jesús ya a los discípulos, y estuvo entre ellos Juan, el apóstol Juan, el amado. Por eso escribió Juan, yo estuve con él, yo palpé su cuerpo, el verbo de vida. Y cualquiera que niega esto, no persevera en la doctrina de Cristo, es un mentiroso y un anticristo. Bendiciones, no se olvide de suscribirse al canal de YouTube, denle like a este programa, compártalo y será hasta la próxima.